Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta reunión está siendo grabada. Siendo las 17 horas con 3 minutos del día 11 de abril del 2025, damos inicio a la 16ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma, por tratarse de una reunión de carácter virtual y en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Y doctora Paloma Blanco López. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Con gusto. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto, en razón de que la documentación correspondiente a los puntos 4 y 6 se circuló en alcance. Se consulta si se dispensa la lectura de los mismos, si los presentes estiman que tuvieron el tiempo suficiente para imponerse de su contenido en términos del artículo 35 del reglamento de sesión. Gracias, secretario. Pregúntale si los presentes si no tienen inconveniente en ello. Gracias. Si no hay inconveniente, por favor, secretario, solicite la dispensa en los términos planteados. Gracias. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 10, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, sírvase por favor levantar la mano. Consejera Presidenta, es aprobada por unanimidad la dispensa. Muchas gracias. Por favor, secretario, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del mismo. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. En relación con los puntos del orden del día 3 y 5, correspondientes a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba realizar el etiquetado de las unidades geográficas correspondientes a los distritos judiciales electorales locales 1, 14 y 15 como distrito 1A, 1B y 1C en el proceso electoral local extraordinario 2025, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Y 5, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba determinar el proceso de división, asignación de materias y candidaturas
derivado de la aprobación del marco geográfico para el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Esta Secretaría solicita en términos del artículo 57 del Reglamento de Sesiones de los Organismos Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se posponga la discusión de los mismos, considerando su desahogo en sesión posterior, en razón de que se encuentra pendiente de recibir la respuesta de una consulta realizada al Instituto Nacional Electoral, la cual tiene incidencia en la consideración del marco geográfico a utilizar en este proceso electoral y en consecuencia la división, asignación de materias y candidaturas, por lo cual estos acuerdos no están en condición de ser discutidos y votados en la presente sesión, realizándose en tal caso el reacomodo de la numeración de los puntos del orden del día ya incluidos para esta sesión. En relación al punto 4 del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asigna el número de identificación que se centrará en la boleta electoral para la elección de las candidaturas postuladas a los diversos cargos del Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunales de Oralidad Penal, Tribunales Laborales y Juzgados de Primera Instancia por Distrito y Especialidad del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local extraordinario 2025, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se solicita realizar corrección en su denominación para quedar como sigue. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asigna el número de identificación que se asentará en la boleta electoral para la elección de las candidaturas postuladas en el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo al orden del día. Gracias. Si no hay comentarios sobre el particular, pido al secretario tome la votación correspondiente, tomando en consideración las observaciones emitidas. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la solicitud de retiro de puntos y la precisión solicitada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asigna el número de identificación que se asentará en la boleta electoral para la elección de las candidaturas postuladas en el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias. Para el desarrollo de este asunto solicito el apoyo del consejero, el maestro Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Como antecedentes de este proyecto de acuerdo, me gustaría recordar que el pasado 2 de enero del presente año, este Consejo General celebró la sesión de instalación por la que se dio inicio a este proceso electoral local extraordinario. Que el día 3 de enero del presente año se informó a este organismo electoral mediante oficio CJ01/2025 el número de cargos disponibles a elegir para este proceso electoral extraordinario, indicando sus circunscripciones territoriales, especialización y materia. Asimismo, que el día 23 de enero, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial publicaron en el periódico oficial del Estado la convocatoria pública para la evaluación y selección de candidaturas a postular por cada uno de ellos. El día 14 de febrero de este año, el INE aprobó los formatos únicos de la boleta y demás documentación de la casilla seccional, así como los materiales electorales para las elecciones de los poderes judiciales locales. Que el día 18 de febrero, el Congreso del Estado entregó a este organismo electoral las listas de candidaturas a los cargos del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como tribunales de oralidad penal, tribunales laborales y juzgados de primera instancia por distrito y especialidad del Poder Judicial del Estado. Así como finalmente que el 14 de marzo de este año,
este Consejo General aprobó los modelos y las especificaciones técnicas de la documentación y de los materiales electorales a utilizarse en la próxima jornada electoral. Asimismo, considerando que el artículo 515 de la LEGIPE señala que por cada tipo de elección se empleará una sola boleta, la cual contendrá el cargo para el que se postula la persona candidata, la entidad federativa, así como el primer apellido, segundo apellido y nombre completo de las personas candidatas, numerados y distribuidos por orden alfabético y progresivo, distinguiendo la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a renovar, así como las firmas impresas de las personas titulares de la presidencia del Consejo General y de la Secretaría Ejecutiva de cada uno de los organismos, que a su vez el artículo 492 de la Ley Electoral del Estado señala que en la determinación del orden en que se aparecerán los nombres de las diversas candidaturas debe obedecer a los criterios del orden alfabético y progresivo. Asimismo que conforme al punto cuarto del acuerdo INE/diagonal CTPEF/JF diagonal 004 diagonal 2025, se señala lo siguiente: los organismos públicos locales deberán personalizar los formatos únicos aprobados por el presente acuerdo y posteriormente deberán someterlos a la aprobación de su máximo órgano de dirección. Asimismo, informarán al INE acerca de la aprobación, adjudicación y avances en la producción de la documentación y materiales electorales. Al tenor del cual, el 14 de marzo, con la aprobación de los modelos de la boleta por parte de este Consejo General, mediante el acuerdo CG diagonal 2025 diagonal MAR diagonal 51, se establecieron las especificaciones que tendrán las boletas electorales para la elección de magistraturas, jueces y jueces del Poder Judicial del Estado. Por tanto, en relación con lo señalado en el artículo 492 de la Ley Electoral del Estado, a la luz del artículo 515 de la LEGIPE y del acuerdo antes mencionado, corresponde a este organismo público local asignar el número de identificación de las candidaturas que se asentarán en las boletas electorales, tomando en consideración los criterios de nombre completo en la siguiente secuencia: apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres, organizados en orden alfabético y progresivo, esto para la elección electoral local extraordinaria de este año. A su vez, un segundo elemento fundamental a considerar para configurar el acomodo consecutivo a que se refiere el artículo 492 de la Ley Electoral del Estado, para la asignación consecutiva en la que aparecerá en la boleta electoral, es el cargo al que se postula la persona candidata, realizando la distinción entre los cargos con circunscripción estatal de los de circunscripción distrital, para posteriormente ordenar las especialidades por orden alfabético de acuerdo con cada circunscripción y atendiendo al tipo de boleta. Por lo que resulta pertinente establecer el orden considerando tanto la naturaleza de cada elección, a saber, si se trata de elecciones de índole estatal o bien distrital, así como la especialidad o materia que corresponde a cada una, en su caso para así proceder a la asignación del número consecutivo de cada una de ellas. Posteriormente deberá asignarse un número consecutivo único a cada una de las candidaturas, comenzando por las especialidades de circunscripción estatal, seguidas de las distritales, en el orden de especialidad señalado en el presente acuerdo. En el ejercicio de asignación numérico deberán considerarse dos listas, una de mujeres y otra de hombres, de acuerdo con los modelos de boleta aprobados por este organismo electoral, otorgando un número consecutivo único por cada una de ellas, de acuerdo con el orden alfabético que se obtendrá de su primer apellido, comenzando la asignación por especialidad en todos los casos con las candidaturas de mujeres. Se hace la precisión que por acuerdo CG diagonal 2025 diagonal MAR diagonal 51 se aprobaron 3 tipos de boleta para elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, una por cada tipo de elección, siendo estas las correspondientes a la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y finalmente a las personas juzgadoras de primera instancia, de acuerdo, como señala el propio proyecto de acuerdo, de esta manera: la primera boleta, la boleta número 1, es la de magistratura del Supremo Tribunal de Justicia, la número 2 es la de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, finalmente la número 3, la de juezas y jueces de primera instancia. En ese sentido, atendiendo el procedimiento descrito a continuación, se establece la prelación de las especialidades por orden alfabético, separado por circunscripciones y tipo de boleta. En las especialidades estatales, o correspondientes a la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia, es la boleta número 1, la especialidad correspondiente a las magistraturas del Tribunal Disciplinario, la boleta número 2. Posteriormente, en las especialidades laborales que también tienen circunscripción
estatal, la boleta número 3, y la especialidad de oralidad penal también a la boleta número 3. Posteriormente, las circunscripciones distritales en orden alfabético, todas correspondientes a la boleta número 3, se enlistan de la siguiente manera, empezando por la civil, seguida de la ejecución de penas y medidas de seguridad, seguida por la familiar, seguida por la mercantil tradicional, posteriormente la mixta, seguida de oralidad civil y familiar, enseguida la oralidad mercantil, seguida por oralidad penal, justicia para adolescentes, y finalmente la penal tradicional, todas, repito, para la boleta número 3. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 515 de la Ley JIPE, 492 de la Ley Electoral del Estado, así como el Acuerdo CG, diagonal 2025, diagonal MAR, diagonal 51, y en observancia de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad y de máxima publicidad que rigen los procesos electorales, resulta menester asignar el número de identificación que se sentará en la boleta de las diversas candidaturas postuladas para este proceso electoral, considerando los parámetros legales de nombre completo en orden alfabético, género y cargo al que se postula cada una de las candidaturas, lo anterior de acuerdo con el anexo número 1, mismo que forma parte integral del presente proyecto de acuerdo. Asimismo, que el artículo 480 de la Ley JIPE, de la Ley Electoral del Estado, establece que en caso de fallecimiento, incapacidad, inhabilitación o declinación de alguna de las personas postuladas, los comités de evaluación de los poderes podrán realizar la sustitución de la persona candidata hasta antes del inicio de la impresión de las boletas electorales, sobre el listado de las personas finalistas que no fueron seleccionadas para la candidatura del cargo de que se trate. En ese sentido, aquel número consecutivo de identificación asignado que corresponda a la candidatura sustituida no surtirá efecto para el orden de prelación de las personas candidatas para la boleta del proceso electoral local extraordinario 2025, sino que en caso de que alguno de los supuestos establecidos en ese artículo 480 de la ley, a la nueva candidatura que supla a la anterior, se le asignará un nuevo número consecutivo posterior al último asignado, esto para no alterar el orden ya establecido, salvaguardando así el principio de certeza. En ese orden de ideas, se propone que ante la sustitución de una candidatura de manera posterior a la aprobación de este acuerdo, conforme a lo previsto por la disposición en cita, a través de la Secretaría Ejecutiva se lleven a cabo las siguientes acciones. Inciso A, informar al Consejo General de la sustitución. Inciso B, informar a la persona sustituta el número de la boleta electoral que le corresponderá ante la sustitución y las medidas que adoptará el CEPAC sobre esa circunstancia. Inciso C, difundir a través del micrositio del proceso electoral de la página web del CEPAC de la nueva postulación que se realice desde que se concrete el supuesto hasta 3 días antes de la jornada electoral. Inciso D, publicar en el periódico oficial del Estado el informe a través del cual se haga del conocimiento de la ciudadanía los casos de sustituciones suscitados. E inciso E, informar al Poder Legislativo, al INE y al Tribunal Electoral de las acciones realizadas. Es por eso que en relación a los antecedentes y consideraciones antes expuestos, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la competencia de este Consejo General para emitir el presente acuerdo y asignar el número de identificación que se asentará en cada una de las boletas electorales para la elección de las candidaturas postuladas para este proceso electoral. La aprobación del número de identificación que se sentará en la boleta electoral para la elección de las candidaturas postuladas en este proceso, de conformidad con lo establecido en el anexo número 1 y que forma parte integral del presente proyecto de acuerdo. Asimismo, establecer las acciones señaladas en el considerando 12º que deberá realizar este organismo electoral ante posibles sustituciones de candidaturas. También incluye la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes de este Consejo General que no haya estado presentes al momento de su aprobación, así como la notificación a las diversas candidaturas a los cargos de elección del Poder Judicial mediante correo electrónico, en términos del artículo 9 de los lineamientos que regulan las notificaciones vía correo electrónico a las candidaturas del proceso electoral local extraordinario 2025. También la previsión de que el presente proyecto de acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. La instrucción a la Secretaría Ejecutiva de solicitar la publicación de este presente acuerdo en el periódico oficial del Estado de Plan de San Luis, así como su notificación al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. Finalmente, también la solicitud para que el presente proyecto de acuerdo se publique en los estrados del CEPAC, así como en la página web electrónica del organismo www.cepacslp.org.mx para los efectos legales conducentes. Sería cuanto tendría que compartirles. Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta.
Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Tiene la palabra el consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y todas. Pues más que una observación, únicamente reiterar lo que ya señaló el consejero Gerardo Lomelí, la trascendencia de este acuerdo, toda vez que a través de él y de su anexo, pues se contribuye a, vamos a decirlo así, robustecer la identidad de cada una de las candidaturas en la boleta o en las boletas correspondientes, lo cual incluso permitirá a las y los electores facilitar la identificación de los nombres respecto de los números con los cuales aparecerán estas personas en las boletas, y en ese sentido, digamos, tener un mejor conocimiento respecto de quiénes son, poder identificarlos más adelante en el sistema candidatas y candidatos conóceles, y en todo caso, pues emitir un voto informado y razonado el día 1 de junio, insisto. A partir de este acuerdo ya se podrán conocer cuáles serán los números con los que estarán identificados las y los candidatos, y me parece que eso es fundamental para el conocimiento de las y los electores. ¿Sería cuánto tengo que comentar, consejera presidenta? Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay más intervenciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Por. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se establecen los topes de gastos personales de campaña aplicables para cada candidatura en el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del secretario ejecutivo. Por favor, secretario. Sí, con gusto, consejera presidenta. Bien, para la presentación y desarrollo del presente acuerdo se tomaron en cuenta diversos antecedentes, entre los que se puede contar que el pasado 15 de abril de 2024, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el acuerdo CG 2024 ABR 229, la distribución de financiamiento público para campaña electoral de las candidaturas independientes, así como los límites de financiamiento privado correspondientes a dichas candidaturas en el proceso electoral local 2024. El pasado 2 de enero de 2025, este Consejo General celebró la sesión de instalación con la cual dio inicio el proceso electoral local extraordinario para la elección de personas juzgadoras de primera instancia, personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, así como las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El 3 de enero de 2025, el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado informó a este organismo electoral mediante el oficio CJ01-2025 el número de cargos disponibles a elegir para el proceso electoral local extraordinario, indicando sus circunscripciones territoriales, especialización y materia. El 23 de enero de 2025, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial publicaron en el periódico oficial del Estado la convocatoria pública para la evaluación y selección de candidaturas a postular por cada uno de ellos, relativos a la elección de personas juzgadoras e integrar el Poder Judicial del Estado en este proceso electoral extraordinario del año 2025. El 30 de enero de 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE-CG 54-2025,
por el que se emitieron los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial, federal y locales. El pasado 18 de febrero de 2025, el Honorable Congreso del Estado presentó a este organismo electoral el oficio por el que se remiten las listas de candidaturas a los cargos del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales de oralidad penal, tribunales laborales y juzgados de primera instancia por distrito y especialidad para participar en el proceso electoral extraordinario de las elecciones de este Poder Judicial. El pasado 6 de marzo de 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INSG 200-2025, por el que determinó los topes de gastos personales de campaña de las personas candidatas a juzgadoras en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. El 2 de marzo de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los expedientes sub-JE 11-2025, sub-JE 12-2025 y sub-JE 13-2025, en los que determinó revocar el acuerdo INSG 200-2025 del Instituto Nacional Electoral para efectos de emitir otro en el que se fijen montos diferenciados para cada tipo de elección en los términos que expresan las normas aplicadas y conforme a los lineamientos que se establecieron en la misma ejecutoria. El 13 de marzo de 2025, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE-CG 217, aprobó el marco geográfico electoral para el proceso local del Estado de San Luis Potosí. En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente sub-JE 11-2025 y acumulados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 20 de marzo de 2025 aprobó el acuerdo INSG 225-2025 por el que se determinaron los topes de gastos personales de campaña de las personas candidatas a juzgadoras del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, tomando en consideración para su cálculo el número de cargos y el aspecto territorial de los mismos, tal como fue ordenado por la Sala Superior. Ante ese sentido, se considera que el artículo 522 de la LEGIPE establece que las candidaturas del Poder Judicial les asiste el derecho de realizar gastos personales de campaña dentro del ámbito territorial y de acuerdo con los topes de gastos que se establezcan. Que el artículo 26 de los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial federal y locales dispone que las personas candidatas a juzgadoras deberán respetar los topes de gastos personales de campaña que determine el Consejo General en el ámbito federal o los de los soples en el ámbito local. Estos topes serán aprobados a más tardar 15 días antes del inicio de las campañas. El artículo 498 de la Ley Electoral del Estado señala que las campañas electorales para la promoción de las candidaturas de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado no podrán durar más de 30 días naturales, debiendo concluir el miércoles previo al día de la elección. El artículo 499 de la Ley Electoral del Estado dispone que las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro del periodo de campaña. Los topes de gastos personales por cada persona candidata serán determinados por el Consejo en función del tipo de elección de que se trate. 5. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los expedientes sub-JE 11-2025 y acumulados, sostuvo que la Sala Superior considera que es sustancialmente fundado el motivo de impugnación relativo a que los topes de gastos no pueden ser iguales sin diferenciar por tipos de elección, en virtud de que las normas legales aplicables establecen que si el tope máximo de gastos de campaña para la elección judicial se calcula tomando como base el monto que individualmente puede aportarse a las candidaturas independientes de diputaciones federales, esa base debe de adecuarse en función de cada tipo de elección, esto es, el cargo, el electorado y la territorialidad en la que se celebra esa elección. Lo fundado de este agravio es suficiente para revocar el acuerdo impugnado, consecuentemente, por razones de mérito, no se estudiarán los demás agravios. Ahora bien, para el establecimiento de topes de gastos personales de las candidaturas a los diversos cargos del Poder Judicial de nuestro Estado, es importante señalar la premisa legal establecida en el artículo 522, numeral 2 de la LEGIPE,
que establece que se deben determinar en función del tipo de elección de que se trate y no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones. En relación con lo anterior, mediante Acuerdo CG 2024 ABR 229, el Consejo General de este organismo electoral estableció como límite de aportación individual de candidaturas independientes la cantidad de 146,119.32 pesos, factor que debe ser considerado para la determinación de tope de gastos personales en relación con otros parámetros sustantivos de las candidaturas para garantizar la equidad en la contienda electoral. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 49, establece la división territorial del Estado en 13 distritos judiciales. Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece la integración de este mismo poder y su división por cargos. Asimismo, establece la territorialidad, así como la competencia de los mismos. De acuerdo con la sentencia de la Sala Superior respecto a los expedientes sub JE 11-2025 y acumulados, ha establecido diversos parámetros, entre los que se puede contar que de acuerdo a la Constitución Federal, las normas legales del propio acuerdo INE-CG 62-2025 y anexos, por el que se ajusta el marco geográfico electoral, en el proceso electoral extraordinario en curso, se establece que van a elegirse cargos que se diferencian en su ámbito geográfico del electorado nacional, circunscripción plurinominal y circuitos judiciales. Mientras que ciertos cargos, como las de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de esta Sala Superior, se eligen por la totalidad del listado nominal en todo el territorio nacional. Las salas regionales se eligen en ámbitos regionales correspondientes con las circunscripciones plurinominales y las magistraturas de circuito y titulares de juzgados de distrito se elegirán en circuitos judiciales. Esas son las condiciones objetivas que diferencian cada tipo de elección y, por tanto, ese es el parámetro diferenciador funcional de cada tope de gasto personal de campaña. El órgano, la cantidad de electores y el territorio que abarca en la elección es lo que objetivamente diferencia cada tipo de elección. Tal como lo estableció la autoridad electoral, la base legal para calcular el tope de gastos de campaña es el equivalente al límite de aportaciones en individual por una candidatura independiente a una diputación federal, el cual se muestra en la tabla, siendo el correspondiente a 220,326.20 pesos. Esto es en el sentido del ámbito federal. El INE, en acatamiento a la resolución dictada en el expediente sub-G 11-2025 y acumulados mediante el acuerdo INE-CG 225-2025, realizó el cálculo de los topes de acuerdo con los parámetros establecidos por el órgano jurisdiccional, considerando lo siguiente. Por lo tanto, lo procedente es utilizar como base para el cálculo y determinación de los topes de gastos personales de campaña el distrito judicial electoral, el cual deberá hacerse funcional y equivalente respecto de lo que en cada cargo corresponda. Consecuentemente, el punto de partida será la determinación del tope de gasto personal de campaña para los cargos que corresponden al ámbito territorial base, en este caso el menor, es decir, el correspondiente a personas juzgadoras de distritos que serán electas por distritos judiciales electorales. Es importante establecer que para el cálculo de los topes de gastos personales, para esta elección, este Consejo ha de considerar otros criterios orientadores que son los siguientes. Inciso A. Que las candidaturas a cargos de personas juzgadoras no recibirán financiamiento público ni privado, sino que éstas deberán soportar con su propio patrimonio los gastos de campaña. Inciso B. Que en esta elección los ámbitos territoriales que se desarrollarán los comicios será estatal para magistraturas del Supremo Tribunal y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y para las personas juzgadoras en materia laboral, así como de oralidad penal y por distrito judicial para juezas y jueces de primera instancia. Inciso C. Que los distritos judiciales en que se desarrollará esta elección no son homogéneos en cuanto a territorio, cargos, materias ni listado nominal, toda vez que estos obedecen a la prestación de un servicio para la procuración y administración de justicia, justificado en las necesidades de trabajo jurisdiccional y condiciones presupuestales del Estado. Inciso D.
que no se cuenta con datos relacionados con la capacidad económica de las candidaturas en virtud de ser la primera elección que se realiza en el Estado y nivel país de esta naturaleza. Inciso E, que para los cargos federales de magistraturas que se elegirán por circuito judicial, ámbito estatal, el INE estableció mediante acuerdo IDCG 225-2025 un tope de gasto que asciende a la cantidad de 413,111.63 pesos, siendo el caso que San Luis Potosí corresponde la totalidad de su territorio y población al 9º circuito judicial. Por lo anterior, aplicando los parámetros orientadores establecidos en la sentencia de la Sala Superior, mismos que fueron circunscritos con los expedientes sub JE 11-2025 y acumulados, y en relación a lo establecido en los artículos 522 de la LEGIPE y 499 de la Ley Electoral del Estado, se procede a realizar los cálculos correspondientes de los topes de gastos personales de las diversas candidaturas a los cargos del Poder Judicial en la siguiente forma. Para los cargos de elección distrital del Poder Judicial, se tomará como base una fórmula correspondiente a la cantidad establecida para el gasto de candidatura independiente por cargo de distrito judicial. Lo anterior resulta que en la cantidad de 146,119.32 pesos como tope de gasto personal para las campañas de los cargos de juzgadores de primera instancia. Para los cargos de elección estatal del Poder Judicial, en el ámbito del territorio estatal, es menester considerar lo señalado en el acuerdo INSG 225-2025, en el que su considerando 43 señala lo siguiente. Bajo estos parámetros, se buscó dividir los circuitos judiciales en el menor número posible de fracciones, tomando como base hasta 10 cargos para magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito a elegir por circuito judicial. Los distritos electorales resultantes deberán presentar un número equilibrado de personas electoras, de modo que se logre una representación ciudadana adecuada que refleje tanto la proporcionalidad como la equidad del voto. En este sentido, para magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito se dividió de tal forma que se crearon 60 distritos judiciales electorales que constituyen la unidad geográfica electoral más pequeña, la unidad geográfica electoral más pequeña. En ese sentido, se determinó un tope de gastos personales para el cargo estatal por la cantidad de 413,111.63 pesos para las campañas federales que tengan como ámbito el territorio estatal. Cabe señalar que este tope de gasto es para una campaña con duración de 60 días. En el caso del estado de San Luis Potosí, la duración de las campañas será de 30 días conforme al artículo 398 de la Ley Electoral del Estado, en comparación con las federales que señala 60 días. Por lo tanto, para establecer el tope de gastos personales de las candidaturas, se deberá hacer en una campaña electoral. Se estableció una fórmula dividiendo entre 2 dicho tope para dar la cantidad de 206,555.81 pesos como tope de gasto personal para las campañas de carácter estatal. Es en ese sentido que se considera adecuado presentar este proyecto de acuerdo a este Consejo General para su aprobación, en el cual se aprueben como topes de gastos de campaña personales aplicables a cada candidatura del proceso electoral los siguientes. Para las candidaturas de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales especializados en materia laboral y juzgados de oralidad penal, la cantidad de 206,555.81 pesos. Y para las candidaturas distritales, consideradas todos los juzgados de primera instancia, se determina la cantidad de 146,119.32 pesos. Queda a su consideración. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros, se pregunta a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Bien, de no haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Noel Ramírez García. A favor.
Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales, recibido en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial 2024-2025, aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del consejero electoral, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, el presente proyecto de acuerdo encuentra su fundamento en los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y elecciones locales concurrentes que se realicen, el cual fue aprobado por el Consejo General del INE con fecha del 5 de febrero del presente año. En ese contexto y dentro del marco de acciones de coordinación entre la Junta Local Ejecutiva del INE y las direcciones del CEPAC, se llevaron a cabo reuniones de trabajo, particularmente con la vocalía de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva, a efecto de elaborar en conjunto el presente protocolo que atiende a las circunstancias específicas del proceso electoral local extraordinario 2025. Importante destacar que el PAC ha implementado proceso tras proceso medidas que fortalecen los tramos de control para la debida integración y remisión de los paquetes electorales en cada ámbito de competencia, por lo que, retomando experiencias de los procesos electorales anteriores, se advierte la posibilidad de que dentro de los paquetes electorales, tanto federales como locales, se encuentre documentación que pertenezca a otro ámbito de competencia, así como la recepción de paquetes electorales en un órgano distinto al que estaba contemplado de manera previa. En ese sentido, y con la finalidad de determinar las actividades que se realizarán de manera previa y coordinada entre los consejos distritales del INE y los comités municipales electorales del CEPAC, para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales federales y locales que hayan sido integrados, depositadas o remitidas de forma equivocada, se propone la emisión de este protocolo de actuación en cada uno de los momentos posteriores a la jornada electoral. El contenido del documento, como ustedes pueden observar, cuenta con lo siguiente: la especificación de un marco legal correspondiente, los objetivos generales y específicos del protocolo, un glosario de términos, la descripción de las acciones preventivas, así como de aquellas correctivas durante la recepción de paquetes electorales, así como durante el desarrollo de los cómputos, así como si hubiese el caso al finalizar estos mismos, así como un apartado específico para lo correspondiente a materiales electorales. Por lo antes descrito, los puntos resolutivos que se presentan dentro del presente proyecto de acuerdo son los siguientes: la competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, la aprobación del protocolo para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial 2024-2025, el cual se anexa al presente proyecto de acuerdo como parte integral del mismo e identificado como anexo número 1. Asimismo, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para ejecutar las siguientes acciones: el notificar el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, así como los 58 comités municipales electorales de este organismo, así como al Instituto Nacional Electoral a través del sistema diseñado para tal efecto. De igual manera, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, el solicitar que se dé máxima publicidad al presente proyecto de acuerdo en los estrados del CEPAC para los efectos legales conducentes, así como su publicación en la página oficial del organismo www.cepacsLP.org.mx,
y la señalización de que la entrada en vigor del presente acuerdo será al momento de su aprobación. Será cuando tenga que compartirles. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Preguntar a los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación a este proyecto de acuerdo. Deben haber observaciones. Por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Con mucho gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. ¿Se escuchó? Sí. Salió, ¿verdad?, de la sesión. No lo veo conectado. Ahí está. No, disculpa, tuve un problema de conexión. Sí, consejero Carlos, se consulta el sentido de su voto para el presente proyecto de acuerdo. A favor, muchas gracias. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el Programa Emergente de Educación Cívica para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la provisión temporal del proceso electoral local extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desarrollo de este proyecto solicito el apoyo del consejero, el maestro Oscar Felipe Reina. Claro que sí, consejera presidenta, con todo gusto. La finalidad del presente proyecto de acuerdo es aprobar el Programa Emergente de Educación Cívica para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Es importante resaltar como antecedentes los siguientes. El 2 de enero de 2025, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebró la sesión de instalación, la cual dio inicio al proceso electoral local extraordinario para la elección de personas juzgadoras de primera instancia, personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, así como de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, el 2 de enero de 2025, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Además, conforme al artículo 49, fracción I, inciso H de la Ley Electoral, fracción 1, inciso H de la Ley Electoral del Estado, establece que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la atribución de aprobar, en su caso, los programas y cursos de capacitación electoral para las y los consejeros y personas funcionarias electorales de las comisiones distritales electorales y de los comités municipales electorales, así como de los de educación cívica para la ciudadanía en general. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 482, fracción 2 de la Ley Electoral del Estado, en relación con el transitorio quinto del decreto 0030 de fecha 19 de diciembre de 2024, se faculta a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para emitir los acuerdos, lineamientos y disposiciones de carácter general que sean necesarios para regular las situaciones no previstas en el referido decreto a efecto de implementar el proceso electoral local extraordinario 2025. Además, que el objetivo del Programa Emergente de Educación Cívica para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí es implementar una estrategia de educación cívica consistente en talleres de lectura, reflexión y conferencias en toda la entidad para lograr un acercamiento directo con la ciudadanía para transmitir información sobre cultura cívica, democrática y sobre todo de las particularidades de la elección del Poder Judicial del Estado. Lo anterior
toda vez que la elección de personas juzgadoras implica una serie de adecuaciones de fondo en las dinámicas de organización para su desarrollo, se vuelve menester para el organismo electoral el accionar estrategias para difundir de manera intensiva los procesos, implicaciones y características de este tipo inédito e innovativo de elección. Además, que el 10 de abril de 2025, la Comisión Temporal de Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de Personas Juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí aprobó el Programa Emergente de Educación Cívica para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí para su inclusión y presentación, discusión y, en su caso, aprobación en próxima sesión del Consejo General que desarrollamos en este momento. Por lo anterior, es que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana propone emitir el siguiente acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el Programa Emergente de Educación Cívica para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, con los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para emitir el presente acuerdo de modificaciones al calendario de actividades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 35, 45, 49, fracción 1, inciso A y 255, fracción 2 de la ley electoral vigente. Segundo, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana propone aprobar el Programa Emergente de Educación Cívica para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, el cual se anexa al presente acuerdo como parte integral del mismo, identificado como Anexo 1. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que notifique el presente acuerdo a las direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana y Organización Electoral, Administración y Finanzas y a la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, notifíquese el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que notifique el presente acuerdo a la Dirección de Comunicación Electoral con la finalidad de que se pueda llevar a cabo el seguimiento y difusión de las actividades realizadas por los comités municipales electorales y las consejerías electorales en los medios informativos con los que cuenta el organismo. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que por su conducto se le dé máxima publicidad al presente acuerdo y se publique en los estrados de este organismo electoral, así como en la página oficial del organismo www.cepacslp.org.mx. Y sexto, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Con esto, bueno, pues enfatizar que con la aprobación de este programa, las y los ciudadanos que integran los 58 comités municipales electorales, así como las consejerías electorales que integran este CEPAC, salimos de manera intensa a diversos espacios para efectuar actividades pedagógicas y de proximidad para, en la medida de las posibilidades, en función de la premura y limitación presupuestal que implica esta elección extraordinaria, informar a la mayor cantidad de personas posibles sobre temas como los modelos de boletas de la elección local, cómo votar, cuál es la metodología para la emisión del voto, la información del micrositio CEPAC, la ubicación de casillas seccionales y el sistema Conóceles para la difusión de los perfiles de candidaturas. Y finalmente, pues espera que la realización de este programa genere un vínculo productivo entre la ciudadanía atendida y el CEPAC a fin de brindar la información necesaria para el correcto ejercicio del voto en la jornada electoral del 1 de junio. Es cuanto, consejera presidenta, y quedo atento a sus observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
El séptimo punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance del procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales locales del proceso electoral extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Local que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desarrollo de este asunto solicito el apoyo del consejero electoral, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, como ustedes recordarán, el pasado 1 de marzo, este Consejo General aprobó en sesión extraordinaria la estrategia de capacitación electoral en el reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Con los trabajos preparativos para la contratación de estas figuras, se informa que la etapa de entrevistas prevista en el procedimiento de recontratación de las personas que en el pasado proceso electoral 2024 participaron bajo estas funciones concluyó el pasado viernes 4 de abril. Esta actividad fue atendida por las personas integrantes de los comités municipales de las consejerías de este Consejo General. Asimismo, se informa que el pasado miércoles 2 de abril se concluyó con la primera emisión de la convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de personas que se encuentren interesadas en participar como CELOCAEL. La aplicación del examen se llevó a cabo en 48 de los 58 municipios del estado, el sábado 5 de abril, en un horario único de 10 de la mañana a 12 del día. Les informo que fueron 341 aspirantes registrados, así como 137 aspirantes sin captura. Se contó con 523 aspirantes con captura completa, 471 aspirantes con inducción aprobada, con 374 aspirantes que se presentaron al examen y 338 aspirantes que pasaron a la etapa de entrevistas. Como pueden ver, dado de que aún se cuentan faltantes en diversos municipios del estado de San Luis Potosí y en atención a lo dispuesto en la propia estrategia de capacitación electoral aprobada por este órgano colegiado, en la cual dispone que para esta ocasión el reclutamiento de aspirantes se realizará a través de una convocatoria permanente de carácter público en la que se difundirán de manera genérica las actividades que realizarán tanto las figuras de CEL y CAEL durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Concurrente 2024-2025. Se informa que la convocatoria permanece abierta en 42 municipios de los 59 del estado, hasta que se cuente con el número suficiente de personas para cubrir las vacantes existentes y, de ser posible, se integren al menos 4 personas en la lista de reserva para atender posibles vacantes futuras. Los municipios en los que se requiere continuar con esta convocatoria, los menciono a continuación, son Agualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infante, Axtla de Terrazas, Cárdenas, 14, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ébano, El Naranjo, Guadalcázar, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Moctezuma, Rayón, Salinas, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chichicuautla, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santa María del Río, Santo Domingo, Tamazopo, Tampa Molón Corona, Tancanguitz, Tanlajas, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y finalmente Villa Juárez. Por lo que aprovecho el momento para invitar a la ciudadanía de estos municipios que esté interesada en colaborar dentro de este proceso electoral extraordinario a que atienda la convocatoria publicada en el micrositio generado por este organismo para tal efecto, y en su defecto se pone en contacto con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana para realizar su trámite correspondiente y pueda colaborar con nosotros durante las próximas semanas. Sería cuanto tendría que informarles. Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. Gracias. De no haber observaciones, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de Cuenta, por favor, el siguiente punto en el orden del día.
El octavo punto del orden del día corresponde al informe de avance de cumplimiento cuantitativo de la captura de información en los cuestionarios curricular y de identidad en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez. Con gusto, presidenta. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Bien, como ustedes recordarán, el periodo para que las y los candidatos capturaran su información curricular y de identidad en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, pues comprendió del día 1 al 31 de marzo, es decir, todo el mes de marzo. Recordar que justamente en una sesión que tuvimos el día 31, que era el vencimiento de plazo, pues presentábamos algún avance respecto del cumplimiento. En ese sentido, al cierre del plazo, que como les señalo fue el 31 de marzo, se tuvo la captura de ambos cuestionarios, tanto el de identidad como el curricular, de 177 candidaturas de las 201 que están contendiendo en este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial local, es decir, lo que representa un cumplimiento del 88% en tiempo y forma. Sin embargo, pues señalar que dada la trascendencia de este sistema de la información que ahí estará alojada para las y los ciudadanos, para que en todo caso conozcan mejor a las y los candidatos y emitan un voto informado, pues es que se ha continuado más bien se ha reiterado el llamado a las y los candidatos que no han cumplido, pues para que carguen su información. Recordar que la información estará disponible a partir del 29 de abril, que es cuando inician las campañas, durante 30 días, de acuerdo al plazo establecido en la ley electoral. En ese sentido, manifestar o actualizar el informe, comentarles que al 10 de abril, es decir, el día de ayer, teníamos un avance del 99%, esto es, teníamos ya la captura de información de ambos cuestionarios por parte de 198 de las 201 candidaturas. Es decir, en este lapso de 10 días, 21 personas candidatas, pues cargaron su información en este sistema, faltando 3 de completar, pues ya sea el cuestionario curricular o de identidad, o en algún caso ambos. Eso sería lo que tengo que informar, consejera presidenta. Desde luego en el informe está el desglose de los nombres de las personas candidatas, la fecha en la que se capturó su información, y pues quedan sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna reacción a esta información. Si no hay comentarios, este informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que han sido plenamente agotados los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. Muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 16ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 18:06 del día 11 de abril del año 2025, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tardes. Gracias, consejera presidenta. Hasta luego, chicos, chicas.